El trotskismo se presenta por cuenta propia y saca los mismos resultados magros de siempre porque su estrategia es el entrismo cultural, sobre todo en el ámbito universitario, donde coopta una buena cantidad de jóvenes, los adoctrina fuertemente y los desvía de la lucha por la liberación nacional. Es posible porque el entrismo pone en contacto a los distintos y modifica la manera de pensar de los participantes de la fuerza que es el objeto de dicho entrismo. Esa modificación ocurre porque el anfitrión permite el entrismo al no adoctrinar correctamente a su propia tropa. Sin conocimiento de la doctrina peronista, los peronistas quedan vulnerables frente a lo que los aliados coyunturales digan. De pronto, ¿qué debería ser el peronismo? Entonces, en vez de celebrar la unión en la diferencia y el hecho de que gente pensando distinto esté unida en torno a un proyecto de país común, lo que termina pasando es que se produce una verdadera promiscuidad ideológica en el interior de la coalición y el entrismo aprovecha esa situación para colar su ideología, venderla como si fuera propia de la fuerza dominante en el frente y convencer a los militantes de dicha fuerza, que siempre son mucho más numerosos que todos los demás combinados, de que la ideología de una parte minoritaria es la ideología general de todos los que están unidos en alianza. El peronismo ha sido históricamente el objeto del entrismo, tanto por derecha como por izquierda. No hay en ello ninguna novedad. Una y otra vez, el peronismo supo imponer su doctrina para desparasitarse a tiempo y no morir. Siempre apeló a la doctrina para volver a las bases y abandonar tendencias antinaturales de derecha y de izquierda, que existen alejadas del sentido común del pueblo nación argentino. El peronismo solo existe como representación de dicho sentido común en la política, y si se desvía o empieza a ir en contra del pensar y del sentir de las mayorías populares, empieza a dividirse en peronismos de derecha, de centro y de izquierda, lo que ya en sí es una imposibilidad fáctica, como veíamos anteriormente. La naturaleza del peronismo es la superación del ordenamiento espacial horizontal creado en la Asamblea Nacional de Francia y al calor de la revolución burguesa del siglo XVIII. El peronismo pone ese ordenamiento en vertical y convoca al pueblo, a los de abajo, a organizar la comunidad contra los de arriba, que son las históricas 1000 familias oligárquicas. Por lo tanto, cuando el peronismo aparece como de izquierda, de derecha o de centro, lo que hace es dejar sin representación a los de abajo, a las grandes mayorías populares que no saben de posiciones ideológicas importadas de Francia, ni están interesadas en saber. El peronismo de derecha hace el juego de los liberales y el peronismo de izquierda hace el juego de los socialistas. Pero el general Perón y la doctrina peronista son muy claros desde el vamos respecto a eso, ya en la consigna fundamental de que no somos liberales ni marxistas, sino peronistas. El peronismo no hace el juego de nadie, solo representa los intereses del pueblo argentino. Y eso no es de izquierda ni de derecha. He ahí la doctrina, que es indiscutible en sus propios términos y es la fuente a la que el peronismo siempre supo acudir para desparasitarse y corregir desviaciones tanto de izquierda como de derecha, volviendo a colocarse abajo en un ordenamiento espacial vertical. El caso es que ya van más de 17 años desde el advenimiento del Frente de la Victoria
y la coalición original con un sector del radicalismo, con el progresismo, el socialismo y el comunismo. Son poco más de 17 años desde entonces, y el entrismo solo ha ido en aumento desde entonces. El peronismo no se ha desparasitado nunca en ese periodo del entrismo de centro e izquierda, que lo tiene atado a un lugar centro-izquierda muy alejado de las necesidades del pueblo. ¿Por qué? ¿Por qué el peronismo no se sacude a los parásitos de una vez y vuelve a colocarse junto al pensar y al sentir de la mayoría popular a la que debe naturalmente representar? Quizá porque los tiempos sean muy distintos desde la caída del muro de Berlín y la disolución del campo socialista en el este, que garantizó el equilibrio político internacional desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Al desintegrarse ese bloque y al decretarse el fin de la historia en los términos de un entonces triunfante Francis Fukuyama, los partidos políticos en todo el mundo fueron vaciados de contenido y se convirtieron en vulgares instrumentos electorales, en sellos. Lo que los partidos políticos dejaron de hacer entonces, entre otras funciones que en el siglo XX fueron determinantes para la existencia de un partido, fue adoctrinar correctamente a sus militantes. Así, existe hoy una gran cantidad de peronistas que no solo jamás accedieron a la doctrina porque el Partido Justicialista, que es el partido del peronismo, se abstuvo de dictar los clásicos cursos de formación doctrinaria que otrora daba, y hay peronistas que directamente desconocen los contenidos de dicha doctrina, y quizás se espantarían si llegaran a enterarse de la existencia de ciertos decálogos sintéticos de la doctrina, si llegaran a saber las definiciones contenidas en, por ejemplo, las 20 verdades peronistas. Y algunos de esos peronistas podrían llevarse un chasco importante si se pusieran a leer un libro de Perón. Carlos Menem representa el entrismo por derecha en el peronismo y la presión del consenso de Washington en un mundo ordenado por una hegemonía unipolar fueron demasiado fuertes y el peronismo sucumbió. Se desvió de su rumbo de tercera posición y se alineó con el liberalismo yanqui. El resultado fue un alejamiento del peronismo respecto al pueblo nación argentino y un desastre político, económico y social del que, por muy poco, el peronismo se salvó. El entrismo se hace entonces posible y a la vez muy difícil de combatir, puesto que los militantes peronistas son muchos, están doctrinariamente dispersos y están, además, vulnerables frente a minorías sobreideologizadas de izquierda, de centro y de derecha. Esas minorías se acercan a los peronistas sin doctrina y se acercan ya muy duchos en su propia ideología. Pescan en una pecera, cazan en un zoológico, se encuentran con que decirles que ser peronista es seguir el camino de las máximas ideológicas del liberalismo, de la socialdemocracia y del socialismo, el progresismo y el comunismo funciona. Un liberal se acerca y dice que ser peronista es adherir al consenso de Washington. Y ahí está el peronismo de los años 90. Un socialdemócrata se acerca y dice que el peronismo son las buenas formas y el no enfrentamiento con la oligarquía. Y ahí está el aletargamiento percibido actualmente por algunos, un peronismo que parece no saber a qué vino. Un comunista se acerca y dice que el peronismo es la lucha de clases y el resultado son las guerrillas de los años 70. Y, finalmente, un progresista se acerca y dice que el peronismo es la agenda occidental de las minorías y el resultado es la militancia de Starbucks en una permanente nube de humo. Cuando el militante peronista
no está debidamente adoctrinado para ver qué es realmente el peronismo, compra todos esos peronismos, entre comillas, y el resultado es una desviación, un alejamiento de las mayorías populares y una confusión en el interior del peronismo que normalmente se salda con luchas intestinas o con una feroz reacción por parte de la derecha de Arriga, la oligarquía, como ocurrió desde el 24 de marzo de 1976, cuando destituyeron el gobierno peronista de María Estela Martínez de Perón y abrieron las puertas del infierno. Ahora vamos a las evidencias semiológicas. Como decíamos anteriormente, el entrismo es un parasitismo que puede detectarse muy tempranamente. No hay ninguna necesidad de padecerlo hasta que decaiga el cuerpo y esa decadencia resulte en la muerte del anfitrión. Si el peronista quiere y tiene conocimiento de su doctrina, con tan solo una mirada superficial a lo que hacen los antiperonistas por derecha y por izquierda con los símbolos peronistas cuando quieren hacer entrismo, alcanza para darse cuenta de que hay parásitos en el cuerpo. La clave está en observar el comportamiento y analizar el discurso no del enemigo abiertamente gorila, sino de nuestros propios aliados coyunturales. Allí vamos a ver cómo esos aliados no se limitan a los términos del acuerdo, los violan y los rebasan para hacer entrismo, haciendo pasar su ideología por peronismo. Cuando el peronista vea eso, ¿será que allí hay alguien parasitando en el peronismo para hacer entrismo? Hay que observar atentamente la semántica del entrismo para detectar al parásito. No conviene quedarse con las etiquetas que cada cual se cuelga de sí mismo para identificarse. Es preciso ver qué hace y qué dice efectivamente el que se autodefine peronista. Contrastar eso con la doctrina y sacar conclusiones. Y entonces, es preciso analizar la expresión de esos peronistas que desde la derecha, desde la izquierda y desde el centro intentan hacer decir a Perón cosas que Perón nunca dijo. Y, peor aún, cosas opuestas a las que Perón defendió en su discurso y en su praxis. Es preciso, en una palabra, estar atentos a la semiología de los mensajes que circulan y que son dirigidos al pueblo peronista como si se tratara de doctrina, y no son más que vulgares falsificaciones de la verdadera doctrina, la que está escrita y no puede ser borrada. Y una vez que esas falsificaciones sean detectadas, el deber de todo peronista es hacer presión sobre los dirigentes para que ellos, los dirigentes, que son los encargados de la conducción del movimiento, pongan orden en la casa común, recordando frecuentemente con claridad los principios doctrinarios del peronismo. Por otra parte, los dirigentes son responsables hoy y siempre de reanudar el funcionamiento del Partido Peronista en todo lo que se refiere a la formación doctrinaria. Y eso, como se sabe, no es negociable. La doctrina se imparte a los que quieren adquirirla y se imparte de acuerdo a los lineamientos expresados en la doctrina. Esto ha sido la segunda parte de la parasitismo. De la semiología del parasitismo. El miércoles que viene les termino de redondear el artículo que, como han podido apreciar, es bastante jugoso. Muy importante, muy importante. Bueno, ahora ya estamos en horario del micro Juana Zurduy, en la voz de la señora Marisa Arcando. Hoy nos rescata de la historia una mujer
como todas las mujeres de la historia, sumamente importante. Si no la recordás o no la conocés, aquí vas a escuchar su historia. Se trata de Cecilia Grierson. ¿Está listo el Así micrófono? es. Vale, vamos con él. Buenas noches, gente linda, y bienvenidos a este micro Juana Zurduy 2021, nuestro pequeño encuentro de los viernes dedicado a las mujeres que hicieron historias con sus luchas para que nosotras dejáramos y dejemos de ser invisibles. Hoy hablaremos de Cecilia Grierson. ¿Saben quién fue? ¿En qué época habrá nacido? ¿Y qué legado nos habrá dejado? Cecilia Grierson nació el 22 de noviembre de 1859, de familia de inmigrantes escoceses e irlandeses. Vivió en Uruguay y más tarde, a la edad de 10 años, junto a su familia, se mudaron a Entre Ríos, a la estancia que tenía su padre. Tuvo acceso a una buena educación en colegios ingleses y una gran biblioteca familiar. Corría el año 1870 y tras la revolución de Entre Ríos, los negocios de la familia empezaron a declinar y Cecilia tuvo que regresar a su hogar para colaborar con su madre en el cuidado de sus hermanos. Comenzaba sin saberlo la espiral de obstáculos y tragedias familiares que forjarían su vida y su carácter. Los vaivenes políticos hicieron mermar el patrimonio familiar y luego de la muerte de su padre, y solo con 14 años, ella se encargaba de la escuela rural que su madre debió abrir dentro del campo donde vivían para mantener a su familia. Luego viajó a Buenos Aires para poder formalizar sus estudios como maestra normal y allí debió emplearse como institutriz. En aquel entonces se juzgaba la edad y quizás el conocimiento por el largo de la pollera y tuvo que alargar su vestido para obtener aquel empleo. En 1878 se recibió de maestra y en la escuela mixta de la parroquia de San Cristóbal obtuvo el puesto. Cuando todo se estaba encaminando en su vida, un hecho hizo que lo cambiara. Una amiga se enfermó y Cecilia quiso encontrar el remedio para curarla. Y entonces tomó la decisión que cambiaría su vida y el de muchas mujeres. Estudiaría medicina, una carrera exclusiva en esa época para los varones. No había ningún antecedente en toda América Latina de una mujer que hubiera obtenido el título de médica. Si bien no existía una prohibición explícita que impidiera la inscripción, había un requisito imposible de cumplir. Para inscribirse a la carrera había que tener aprobado latín. Esa materia se dictaba solamente en el Colegio Nacional de Buenos Aires y era una institución que por entonces solo educaba a varones. Gracias a su voluntad logró ser admitida en la carrera, graduándose el 2 de julio de 1889, convirtiéndose en la primera médica de nuestro país y de América Latina. En una época de una vida universitaria poco receptiva para las mujeres y con la carrera de medicina particularmente reservada para ellos. Cecilia logró sortear los obstáculos, impedimentos implícitos y no tanto, y consiguió el título de medicina en la Universidad de Buenos Aires, con una tesis centrada en las histerovariotomías sobre la irritación o histeria en las mujeres recién operadas de ovarios. Las mujeres no podían estudiar medicina y por eso las primeras tuvieron que argumentar legalmente para poder entrar. Esto no solamente sucedió acá. A nivel mundial también fue un proceso lento en donde ellas entraron más tarde.
y tenían que ver con las concepciones en torno a la mujer, en las profesiones, no solo en la medicina. Se consideraban que sus tareas eran las del hogar y a su vez había prestigiosos científicos de la época que consideraban que ellas tenían un cerebro pequeño no preparado para el estudio. Eso las condicionaba biológicamente para no hacer carreras universitarias. Los obstáculos, claro está, no se limitaban al ingreso y graduación. La vida laboral posterior formaba parte de la experiencia profesional y como tal presentaba sus propias adversidades. Cecilia, que también decidió especializarse en cirugía, jamás pudo ser ni jefa de sala, ni directora de un hospital, ni profesora en la universidad. Tampoco pudo ejercer como médica cirujana en los hospitales. No aceptaban cirujanas y la excusa era que nadie iba a confiar en ellas. Nadie va a confiar en una cirujana, entonces no contrataban a cirujanas. Grierson tomó otro rumbo, que incluía principalmente la ginecología y la obstetricia. También se caracterizó por la fundación de la Sociedad Argentina de Primeros Auxilios, la realización de la primera cesárea que tuvo lugar en la Argentina y la enseñanza a enfermeras. Su interés por la enfermería tenía varias motivaciones. Por un lado, expresaba la preocupación por la educación en tiempos de tensiones y discursos encontrados al respecto, y por otro, señalaba su atención al orden de lo social y el lugar de las mujeres en ese aspecto. Nunca pudo ser profesora universitaria, se dedicó a dar clases por otros medios. A los 35 años se había inscrito en un concurso para ser profesora sustituta de la cátedra de obstetricia para parteras, pero el concurso fue declarado desierto. Se presentaron 2 médicos, ella y otro. No le dieron el cargo a nadie. A ella no se lo dieron solamente por ser mujer. Cecilia tenía todas las competencias necesarias, tenía los títulos y las habilidades, pero por su condición de mujer no se lo dieron. Tampoco a su competidor, porque él no llegaba a cumplir las condiciones necesarias. Debieron pasar más de 3 décadas para que una mujer, María Teresa Ferrari de Gaudino, alcanzara aquel cargo. Decidida a compartir el conocimiento y partiendo de su experiencia como estudiante de medicina y como concurrente al Hospital de Mujeres, comenzó a promover de manera activa la formación de enfermeras y enfermeros porteños, en un momento en que los centros de salud no contaban con personal profesional de este tipo. En el mejor de los casos, el cuidado estaba en manos de religiosas y de la caridad, que era insuficiente, no era profesional y no se pagaba salario. En 1886 fundó la primera escuela de enfermeras, con una serie de cursos que dictó en las dependencias del Círculo Médico de la capital, sobre el cuidado para enfermos y sobre primeros auxilios. Cecilia además fue impulsora de la Cruz Roja Argentina, fue integrante de varias asociaciones de la época y tuvo un papel importantísimo en el primer Congreso Internacional de 1910. Un primer congreso que contaba entre sus miembros a distinguidas médicas, educadoras, escritoras, activistas del movimiento feministas, reunidas para debatir el rol de las mujeres y denunciar desde injusticias aún vigentes como la disparidad salarial entre hombres y mujeres, la esclavitud doméstica y la complicidad de estamentos gubernamentales en la explotación de la prostitución, hasta reivindicaciones propias del contexto como lo fueron el derecho al voto, la participación política y sindical y la ley
de divorcio. Cecilia Grierson fue la presidenta del Congreso y hubo tantos participantes argentinas como delegaciones de chilenas, uruguayas, paraguayas y de peruana. Marie Curie, María Montessori, la condesa de Pardo Bazán, fueron miembros honorarios. Cecilia fue una feminista más valorada luego de su muerte que durante su vida. Ella promovió la educación de sus pares, la evaluación de la condición femenina, por entonces estaba menguada y asimilada a la minoría, y promovió para quienes estaban en una situación más desfavorecida que el trabajo y la formación fueran una alternativa dignificante en un mundo donde las diferencias genéricas y sociales resultaban divisorias. La actividad de Cecilia Grierson fue intensa e ininterrumpida hasta su fallecimiento, el 10 de abril de 1934. Sus últimos años los pasó en Los Cocos, Córdoba, y al final de su vida decidió donar su propiedad al Consejo Nacional de Educación, donde luego se construyó la Escuela 189 que lleva su nombre. Cecilia Grierson, una luchadora que nos abrió las puertas a las mujeres en la universidad, en una época en donde, según los científicos, las mujeres teníamos un cerebro pequeño, entre otras excusas. Gracias a mujeres como Cecilia, hoy podemos ocupar los lugares en lo público. Cada derecho del que hoy gozamos nos fueron otorgados porque nos organizamos y nos movilizamos. Marzo 2021, mes de la mujer. ¿Qué les pasa a los medios? Más que informar, parecen un teléfono descompuesto, y algunos se pasan como agreden a las mujeres. Y parecieran que muchos no pueden vivir sin nombrarla a ella. Yo no les voy a pedir un sobreseimiento, les voy a pedir que apliquen la Constitución. Está todo escrito, tienen que aplicar la ley. La denuncia que dio origen a la causa fue presentada por los jefes de bloques legislativos de Cambiemos. Llegaron al gobierno, devaluaron, usufructuaron la devaluación en los contratos de dólar futuro, y los que estamos acusados somos nosotros, que desendeudamos al país y pagamos la deuda al FMI. Así se expresaba en su exposición la vicepresidenta. Y hay medios de comunicación que nos siguen diciendo que ella busca el sobreseimiento, y lo dicen tantas veces y con una convicción que muchos ciudadanos les creen. No nos quedemos con los que los medios nos venden. Tenemos las herramientas para buscar la información. ¿Qué decían estos medios junto a políticos opositores de la vacuna rusa? Era veneno. ¿Qué nos decían de la cuarentena? Que no servía. ¿Qué nos vendían sobre los barbijos? Que no se podía respirar. Y hasta fueron cómplices de las marchas anticuarentenas y quema de barbijos. Por eso necesitamos la ley de medios ya. Bueno, gente lindo, espero que hayan disfrutado de este micro, Juana Zurduy 2021, y nos encontraremos el próximo viernes. Buen fin de semana. Juana Zurduy por Marisa Arcano. Muy bueno, un cierre que me da pie para esta información, ¿no? Por las difamaciones en la plataforma. La Corte rechazó el per saltum de Google y falló a favor de Cristina Fernández de Kirchner. El máximo tribunal convalidó una resolución previa que obligaba a la empresa a entregar todos los datos asociados al nombre de la vicepresidenta desde el 17 de mayo de 2020 hasta el comienzo del peritaje informático. Por las difamaciones en la plataforma, la Corte rechazó el per saltum de Google y falló a favor de Cristina Fernández de Kirchner.
El máximo tribunal convalidó una resolución previa que obligaba a la empresa a entregar todos los datos asociados al nombre de la vicepresidenta desde el 17 de mayo de 2020 hasta el comienzo del peritaje informático. Medio que repite, bueno. Cristina Kirchner presentó una denuncia contra la compañía a principios de agosto pasado por haber aparecido mencionada en su buscador como ladrona de la nación argentina. La vicepresidenta demandó a Google porque se había sentido difamada cuando en el sitio reemplazaron su cargo actual por la ofensa, lo que, replicado por otros buscadores y medios, le generaba un daño incalculable. Cuando las mentiras y difamaciones se disparan desde plataformas masivas, su circulación no tiene límites. No se puede detener y el daño que ocasionan a los difamados pareciera ser incalculable, había advertido la vicepresidenta. Por eso, la acción judicial también pretende plantear una cuestión compleja y profunda, propia de los tiempos que corren. ¿Existe algún tipo de defensa para las personas que resultan víctimas de este tipo de acciones perpetradas por un gigante informático como Google? Se preguntaba. Al pedir la prueba anticipada, en agosto de 2020, el abogado Carlos Berardi sostuvo que Google publicó en su plataforma y bajo su responsabilidad información falaz y agraviante sobre Fernández de Kirchner, mancillando su nombre, imagen y honor. O sea que otra que les ganó Cristina, porque cuando se difama hay que hacerse cargo. Que seguramente los medios de información afines al anterior gobierno dirán que bueno, ahora ella sale inocente porque ella es la que maneja el poder judicial. Y sí, lo dicen siempre, pero gobernaron 4 años y no pudieron ponerla presa, ¿eh? Por algo